Buenas tardes. El tema del seminario número 3 de genética es patrones de herencia clásica. Como pueden advertir, a partir del título del mismo, patrones de herencia clásica será desarrollado en 2 seminarios consecutivos. Hoy haremos un enfoque fundamentalmente sobre los desórdenes autosómicos dominantes. En el seminario 4, en el cual desarrollaremos la segunda parte de los patrones de herencia clásica, hablaremos de los desórdenes autosómicos recesivos y aquellos ligados a cromosomas sexuales. Antes de comenzar, pongámonos de acuerdo en a qué llamamos genotipo y fenotipo. El genotipo refiere a la constitución genética en un locus de un individuo y el fenotipo refiere al conjunto de caracteres. Y cuando decimos conjunto de caracteres, estamos incluyendo no simplemente aquellos rasgos que somos capaces de apreciar directamente porque podemos observar el color de ojos de un individuo o el color del cabello de un individuo, sino también que el fenotipo comprende aquellos rasgos relacionados a parámetros clínicos y datos de laboratorio. Es decir, dentro del fenotipo incluimos, por ejemplo, los niveles de colesterolemia, es decir, los niveles de colesterol en sangre, los niveles de glucemia, vale decir, la concentración de glucosa en sangre, o por ejemplo, los valores de tensión arterial. Esta interacción genotipo-fenotipo está significativamente influenciada por el ambiente. En los slides siguientes continuaremos con el tema de genotipo y fenotipo. Entonces, recordemos cómo definíamos desde el punto de vista molecular gen, y esto lo vimos durante los seminarios de biología celular. Gen es la secuencia nucleotídica de ADN que contiene la información necesaria para codificar una molécula de ARN funcional. Y cuando decimos ARN funcional, estamos incluyendo no solo a los ARN mensajeros que se traducirán en una proteína, sino también a los ARN de transferencia y los ARN ribosomales. Y además incluimos al conjunto de ARN no codificantes, pequeños y largos. Entonces, habíamos dicho que fenotipo refiere al conjunto de rasgos de un individuo, y en ellos incluíamos los rasgos externos e internos, funcionales y de conducta. Estos rasgos, entonces, son el resultado del genotipo heredado a partir de los progenitores, sumado a la influencia ejercida por los factores ambientales. Por lo tanto, el fenotipo es igual al genotipo más la influencia del ambiente. Aquí tenemos una forma de clasificar a los distintos parámetros que se incluyen en fenotipo. Podemos dividirlos en rasgos cualitativos y cuantitativos. Los rasgos cualitativos también suelen ser denominados discretos o discontinuos. Y estos hacen referencia, como ya dijimos, al color de pelo, al color de los ojos, etc. Y dentro de los rasgos cuantitativos, también conocidos como métricos o continuos, incluimos, por ejemplo, la estatura, la tensión arterial, la glucemia, la colesterolemia y el dermatoglifos. La forma en que se transmiten los fenotipos resultantes de la interacción entre el genotipo y el ambiente se denominan patrones hereditarios. Y en base a estos patrones hereditarios haremos la siguiente clasificación de las enfermedades genéticas. Tendremos enfermedades monogénicas, cromosómicas, multifactoriales y enfermedades que agrupamos bajo la denominación de herencia especial. Las enfermedades monogénicas son aquellas causadas por la mutación en un único gen. Un ejemplo de enfermedad monogénica es la fibrosis quística, también conocida como mucoviscidosis, y que veremos durante el seminario de la semana próxima cuando hablemos de desórdenes autosómicos recesivos.
Las enfermedades cromosómicas o cromosomopatías son aquellas producidas por la alteración en el número o en la estructura de los cromosomas. Aquí suelen verse comprometidos bloques de genes. Un ejemplo de esto es el síndrome de Turner y tendremos dos seminarios destinados a cromosomopatías. Las enfermedades multifactoriales son aquellas determinadas en forma simultánea por alteraciones en varios genes. Por esto se denominan también poligénicas, pero en el caso de las enfermedades multifactoriales, a la alteración de estos distintos genes debemos sumar un significativo aporte de los factores ambientales. Como ejemplo de trastorno multifactorial tendremos el paladar hendido y veremos un seminario destinado exclusivamente a desórdenes multifactoriales. Con respecto a la herencia especial, allí agrupamos las enfermedades producidas por alteraciones en los genes del ADN mitocondrial y también las alteraciones de la impronta génica. La semana pasada ya habíamos hablado de la denominación del sitio que ocupa un gen en un cromosoma. El lugar donde se localiza un gen en un cromosoma se denomina locus y el plural de locus es loci. También vimos la semana pasada que existen secuencias diferentes para un mismo gen y esto da lugar a los denominados alelos para un mismo gen. Hablamos también la semana pasada de polimorfismo alélico. Aquí a la izquierda vemos un par de cromosomas homólogos. Un par de cromosomas homólogos está constituido por el cromosoma de origen paterno, el cromosoma de origen materno, y en este par de cromosomas homólogos se señala un par de alelos. Si un individuo presenta el mismo alelo en ambos locus, se dice que el individuo es homocigota para ese gen. Si un individuo presenta alelos diferentes en ambos locus, decimos que el individuo es heterocigota para ese gen. Si un alelo se expresa, es decir, se manifiesta en el fenotipo, aun cuando se encuentra en una copia única, es decir, en condiciones de heterocigosis, enmascarando de esta manera el alelo presente en el otro cromosoma, decimos que ese alelo es dominante. Por su parte, si un alelo debe estar presente en ambos loci para expresarse en el fenotipo, decimos que ese alelo es recesivo. Por convención, el alelo dominante suele indicarse con una letra mayúscula, mientras que el alelo recesivo se indica con una letra minúscula. Los rasgos monogénicos se denominan también rasgos mendelianos, porque su herencia cumple con las leyes o reglas de Mendel. La primera ley de Mendel es la ley de segregación. Y esta ley indica que los genes se encuentran dispuestos de a pares, pero solo un miembro de cada uno de esos pares se transmite a la descendencia. Por su parte, la segunda ley de Mendel, que es la ley de distribución independiente, dice que los genes ubicados en loci diferentes se transmiten a la descendencia de manera independiente. Aquí tenemos los llamados diagramas de Punnett. Estos diagramas de Punnett, que nos hablan de la probabilidad genotípica y fenotípica en la descendencia, son muy utilizados en genética médica de la misma forma, como veremos más adelante, que también son muy utilizados las genealogías o árboles genealógicos. En el caso del diagrama de Punnett, este cuadrado, que a su vez está dividido en 4 cuadrados, cada uno de ellos está indicando la probabilidad genotípica. Sobre este lado del cuadrado se incluye el genotipo de uno de los progenitores
que generalmente, pero no siempre ocurre de la misma manera, suele ser el genotipo correspondiente al padre. Y aquí tenemos el genotipo correspondiente a la madre. Como podemos ver, aquí tenemos dos letras en mayúscula y aquí tenemos un par formado por una letra mayúscula y una letra minúscula. De estas combinaciones, las probabilidades son las siguientes. Tenemos un 50% de los descendientes tendrán un genotipo homocigota dominante y un 50% tendrá un genotipo heterocigota. ¿A qué llamamos fenocopia? Puede ocurrir que un fenotipo no se corresponda con el genotipo. Es decir, un individuo puede presentar ciertas características que remedan a una enfermedad genética determinada, pero en realidad las características o los rasgos que estamos observando no están determinados genéticamente, sino que son consecuencia de factores ambientales. Veamos a continuación algunos ejemplos de fenocopias. Por ejemplo, uno de ellos es el raquitismo nutricional y el raquitismo hipofosfatémico. Y luego veremos fenocopias en malformaciones congénitas. En el caso del raquitismo, el raquitismo es la formación defectuosa de hueso durante el periodo de crecimiento. Y esto sucede principalmente como consecuencia de la falta de vitamina D, la falta de fósforo o la falta de calcio. Aquí en este cuadro estamos observando que, si bien en algunos casos el raquitismo puede ser la consecuencia de un déficit nutricional, el raquitismo también tiene causas genéticas. Y aquí estamos viendo que el raquitismo puede ser causado por la mutación de un gen que mapea en el brazo corto del cromosoma X, por lo tanto puede ser un trastorno ligado al cromosoma X, o puede tratarse de un trastorno autosómico. Puede verse comprometido un gen que mapea en el brazo corto del cromosoma 12, en cuyo caso será un trastorno autosómico dominante, o bien una mutación en un gen que mapea en el brazo largo del cromosoma 4, y en este caso se trata de un trastorno autosómico recesivo. Aquí nos muestran algunas de las características del cuadro clínico. Tenemos, por ejemplo, una tendencia temprana a la formación de osteofitos, que son neoformaciones óseas que aparecen en las vértebras, lo que vulgarmente se conoce como pico del oro. Pueden aparecer deformidades angulares de las extremidades, como nos está mostrando esta foto, entre otras características. Aquí tenemos la fotografía correspondiente a un paciente con raquitismo como consecuencia de hipofosfatemia. Veamos otro ejemplo de fenocopia. Aquí tenemos en estas dos imágenes dos individuos que presentan alteraciones en el desarrollo de sus miembros. Las causas en ambos casos son diferentes. Hacia la izquierda tenemos un paciente afectado por el efecto de la talidomida durante la gestación. La talidomida es un fármaco desarrollado por una compañía alemana y se indicó en mujeres embarazadas durante los años 1957-1963 aproximadamente, y se lo indicaba como antiemético, es decir, para prevenir los vómitos en la hiperemesis gravídica. Esto se desconocía en aquel momento, pero este fármaco causó graves malformaciones congénitas en los miembros, es decir, causó amelias y meromelias. Ustedes ya habrán visto en embriología a qué llamamos amelia. Amelia es un término que procede del griego. A significa sin, melos, miembros, es decir, sin miembros. En esta malformación congénita ocurre la falta de uno o más miembros, superiores o inferiores. En la fotografía que estamos observando a la derecha, este individuo presenta una condición que se denomina aqueiropedia,
Y la queiropodia está causada por una alteración en el gen LMBR1 y se trata de un trastorno autosómico recesivo. Es una condición rara que se caracteriza por amputaciones congénitas bilaterales de las manos y de los pies. Los individuos nacen con amputación completa del epífisis humeral distal y de la diáfisis de la tibia. Hay también aplasia, es decir, falta de desarrollo del radio y del cúbito. Y como ustedes pueden apreciar a partir de esa fotografía, también hay falta del desarrollo de todos los huesos de las manos y de los pies. Los desórdenes monogénicos son aquellos producidos por la mutación de un único gen. Estos desórdenes siguen un patrón de herencia clásico y por eso se los conoce también como desórdenes mendelianos. Actualmente se conocen más de 20.000 desórdenes monogénicos diferentes, pero la incidencia de cada uno de ellos es baja. Entonces, la incidencia es de aproximadamente 1 cada 10.000 nacidos vivos. Existe una base de datos que puede ser consultada online. Esta base agrupa los diferentes desórdenes monogénicos y allí puede encontrarse información referida a la alteración génica que caracteriza cada uno de esos trastornos y las manifestaciones que ocurren en el paciente. Esta base de datos se actualiza casi a diario. Clasificaremos a las enfermedades de herencia monogénica teniendo en cuenta el cromosoma en el cual mapea el gen cuya mutación está causando el trastorno monogénico. Y el otro criterio es tener en cuenta la expresión de los alelos. En base al primer criterio, si consideramos la ubicación cromosómica del gen en cuestión, tendremos trastornos autosómicos y trastornos ligados al sexo. Si tenemos en cuenta el segundo de los criterios, es decir, la expresión de los alelos, tendremos trastornos dominantes, recesivos y codominantes. Ambos criterios se combinan y por lo tanto hablaremos de trastornos monogénicos autosómicos dominantes, que será el tema de la clase de hoy, trastornos monogénicos autosómicos recesivos, que desarrollaremos la clase próxima, y también en el seminario de la semana que viene hablaremos de trastornos monogénicos ligados al sexo. Aquí aparece la codominancia. Y esto aplica cuando tenemos dos alelos diferentes. En la mayor parte de los casos, ambos alelos pueden expresarse. Por lo tanto, existe una codominancia. Como dije anteriormente, hoy haremos referencia a los desórdenes autosómicos dominantes. Como ya hemos dicho anteriormente, un alelo es dominante cuando se manifiesta en el fenotipo tanto en homocigosis como en heterocigosis. Y aquí tenemos entonces un diagrama de Punnett y en cada uno de estos cuadrados tendremos las probabilidades genotípicas y fenotípicas de la descendencia. Aquí tenemos el genotipo para un carácter determinado de un padre afectado y aquí de una madre sana. El genotipo del padre es heterocigota, el genotipo de la madre es homocigota recesivo. ¿Cuáles son entonces las probabilidades? Desde el punto de vista genotípico tendremos un 50% de heterocigotas y un 50% de homocigotas recesivos. En consecuencia, desde el punto de vista fenotípico tendremos un 50% de individuos afectados y un 50% de individuos sanos. Aquí tenemos otra combinación, otro diagrama de Punnett. Una vez más, el padre afectado, un genotipo heterocigota, la madre también afectada en esta oportunidad. Por lo tanto, genotípicamente tendremos un 25% de la descendencia que tendrá un genotipo
dominante, homocigota. Tenemos un 25% de la descendencia cuyo genotipo será homocigota recesivo y un 50% de la descendencia con probabilidades de tener un genotipo heterocigota. Desde el punto de vista fenotípico, entonces un 75% de la descendencia podrá estar afectada y un 25% será sano. Aquí tenemos un árbol genealógico. Las genealogías es una de las herramientas también muy utilizadas en genética médica. La genealogía nos permite observar las relaciones entre diferentes miembros de una misma familia a través de generaciones sucesivas. En el caso de los cuadrados, indica individuos del sexo masculino. Los círculos indican individuos del sexo femenino. Aquellos cuadrados y círculos que aparecen rellenos, es decir, totalmente coloreados, están indicando que ese individuo padece el trastorno. Les adelanto entonces que este árbol genealógico corresponde a un desorden autosómico dominante. ¿Cuáles son las características que podemos observar en esta genealogía? Tenemos 3 generaciones sucesivas y observamos que en todas ellas existen individuos afectados. Y esta es justamente una de las propiedades que define la herencia de un desorden autosómico dominante. No se producen saltos generacionales. En todas las generaciones aparecen individuos afectados. Hablamos entonces de transmisión vertical. Por otra parte, observemos que en las 3 generaciones encontramos tanto individuos del sexo masculino como individuos del sexo femenino afectados. Y esta es justamente otra de las características de la herencia en un trastorno autosómico dominante. La proporción de mujeres y hombres afectados es aproximadamente equitativa. Aquí tenemos entonces el resumen de lo que acabamos de comentar a partir de la observación del árbol genealógico correspondiente a un trastorno autosómico dominante. A manera de resumen, aquí tienen las características de la herencia autosómica dominante. Como ya mencionáramos anteriormente, todos los individuos tienen 2 alelos en un locus determinado y en la mayoría de los casos ambos alelos tienen la capacidad de ser expresados activamente. Podríamos entonces preguntarnos por qué un individuo que tiene solo uno de los 2 alelos mutados manifiesta la enfermedad. La respuesta a esta pregunta podremos encontrarla si consideramos las consecuencias moleculares de las mutaciones en los trastornos que nos ocupan en este seminario, es decir, en los trastornos autosómicos dominantes. En el caso de estos desórdenes, las consecuencias moleculares de la mutación producen distintos efectos. Ellos son la ganancia de funciones, la haploinsuficiencia y la dominancia negativa. ¿Qué implican cada una de estas situaciones? Y algo de esto mencionamos en el transcurso del seminario correspondiente a la semana pasada. En la ganancia de función, la proteína producida por el gen mutado da como resultado la adquisición de una nueva propiedad, de una nueva capacidad. En el caso de la haploinsuficiencia, conocida también con el nombre de insuficiencia del producto haploide, esto aplica a una situación heterocigota. Tenemos un alelo mutado, un alelo normal. El alelo normal produce la proteína, pero la producción de proteína por ese único alelo no es suficiente para mantener las funciones normales de esa proteína. Y finalmente, en el caso de la dominancia negativa, el producto del alelo mutado interfiere con el producto del alelo normal. Veamos a continuación ejemplos de trastornos autosómicos dominantes que constituyen ejemplos de cada uno de los 3 mecanismos de dominancia que acabamos de mencionar, es decir, la ganancia de función, la haploinsuficiencia y la dominancia negativa. Comencemos entonces por un ejemplo
de la ganancia de función y en este caso consideraremos la condroplasia. La condroplasia se caracteriza por una marcada disminución de la estatura del individuo. Esta condición se percibe desde el momento mismo del nacimiento, aunque también es posible determinarlo durante el desarrollo. El individuo en la edad adulta alcanza generalmente una estatura máxima de 1,30 m en el caso del varón y de 1,23 m en el caso de la mujer. Se acompaña de otras alteraciones como por ejemplo un tamaño relativamente mayor del cráneo, la depresión del puente nasal, entre otros rasgos. Se trata de una enfermedad de herencia dominante. La mutación compromete al gen que codifica para el receptor de tipo 3 del factor de crecimiento fibroelástico. En estos individuos ocurre de modo prematuro el cierre de la placa metafisaria durante el desarrollo. Ustedes recordarán con esa intención la fotografía que observamos en este slide, la osificación endocondral. Ella ocurre a partir de un molde de cartílago hialino que se ubica en la metáfisis de los huesos largos. Como consecuencia del cierre prematuro de esta placa, no es posible que los huesos largos del cuerpo alcancen la longitud correspondiente. La alteración genética más frecuente en estos individuos es una mutación puntual, una sustitución específicamente. En ese caso, la guanina es reemplazada por una adenina y esto lleva a un cambio en uno de los aminoácidos. Una glicina es reemplazada por la arginina. Este es el nucleótido comprometido, es el nucleótido 1138 que corresponde al codón 380. En la placa metafisaria, los condrocitos expresan en su membrana este receptor de tipo 3 para el factor de crecimiento fibroblástico. Se trata de una proteína transmembranosa formada por un dominio citosólico con actividad de tirosina quinasa, un dominio transmembranoso y 3 dominios extracelulares que son los dominios que interaccionarán específicamente con el ligando correspondiente, es decir, con el factor de crecimiento fibroblástico. En esta patología, este receptor, como consecuencia de la mutación sufrida en el gen que codifica para él, adquiere una nueva función. Y esa nueva función es inhibir prematuramente la proliferación y la diferenciación de los condrocitos en la placa metafisaria. Veamos ahora otro trastorno autosómico dominante que constituye un ejemplo de haploinsuficiencia. La neurofibromatosis es un trastorno genético que se caracteriza fundamentalmente por el desarrollo de tumores pequeños benignos que se forman a lo largo de los nervios periféricos. Existen dos formas diferentes de neurofibromatosis, conocidas como neurofibromatosis de tipo 1 y neurofibromatosis de tipo 2. Los genes alterados en cada uno de estos dos cuadros mapean en cromosomas diferentes. El gen cuya alteración provoca la neurofibromatosis de tipo 1 se encuentra en el cromosoma 17, mientras que el gen que provoca la neurofibromatosis de tipo 2 se encuentra en el cromosoma 22. En el caso de la neurofibromatosis de tipo 1, la proteína que se ve comprometida es la neurofibromina. ¿Cuál es la función de esta neurofibromina en condiciones normales? Esto podemos verlo en la imagen que estamos observando en este momento y ustedes ya la han visto como ejemplo en distintos procesos celulares importantes en biología celular. Aquí tenemos entonces la membrana plasmática de una célula, el espacio extracelular, aquí una proteína de transmembrana que actúa como receptor para un factor de crecimiento. Estamos viendo que este factor de crecimiento interacciona específicamente con su ligando y una vez producida entonces la interacción ligando-receptor,
Esta señal debe ser transducida al interior celular y para esto es necesario la activación de una serie de proteínas. Por lo tanto, el dominio citosólico de este receptor activará a una proteína que pertenece a la llamada familia de proteínas G. Esta proteína tiene la capacidad de ligar GTP y se encuentra en dos estados. Cuando está unida a GTP está activada, cuando está unida a GDP se encuentra en estado inactivado. Junto con esta activación e inactivación de la proteína G, intervienen las proteínas GAP, que se trataba de proteínas con la capacidad de hidrolizar el GTP, y HEF, que son las proteínas intercambiadoras de nucleótidos. La neurofibromina actúa entonces como una GTPasa, es decir, en condiciones normales cataliza la hidrólisis del GTP. Si el GTP se hidroliza, la proteína G vuelve a su estado inactivo y por lo tanto se interrumpe la transmisión de la señal hacia el núcleo. La transmisión de la señal le indica a la célula que debe dividirse, es decir, la señal es una señal de proliferación. Cuando la neurofibramina se encuentra mutada, está significativamente comprometida su capacidad de hidrolizar el GTP. Se encuentra disminuida esta capacidad 200 a 400 veces o incluso en algunos casos es absolutamente inactiva. El gen cuya alteración es responsable de la neurofibromatosis de tipo 1, también conocida con el nombre de enfermedad de von Recklinghausen, en honor al médico alemán que describió este trastorno por primera vez, mapea en el brazo largo del cromosoma 17. Se trata de un gen grande, está constituido por 60 exones e intrones y mencionamos la clase anterior que los genes constituidos por mayor número de nucleótidos, es decir, los genes más grandes, tienen una susceptibilidad mayor a sufrir alteraciones. En el caso del gen que codifica para la neurofibromina, las alteraciones más frecuentes van desde mutaciones puntuales hasta de lesiones. El gen que codifica para la neurofibromina tiene una característica especial en el intrón 27. Ese intrón contiene 3 genes anidados, es decir, la secuencia nucleotídica intrónica comprende la secuencia para 3 genes. 2 de esos genes codifican para secuencias adenovirales y en el caso de del tercer gen anidado codifica para una proteína asociada a la mielina y se expresa en oligodendrocitos. Estos 3 genes anidados presentes en el intrón 27 se caracterizan por transcribirse en sentido inverso al sentido de la transcripción del gen que codifica para la neurofibromina. La neurofibromatosis de tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen constituye uno de los trastornos autosómicos dominantes más frecuentes, detectándose aproximadamente en 1 de cada 3.000 individuos en todas las poblaciones. Esta enfermedad, la neurofibromatosis de tipo 1, constituye uno de los mejores ejemplos de expresión variable de enfermedades genéticas, como veremos hacia la finalización de esta clase. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes en los individuos afectados por neurofibromatosis de tipo 1? Una de ellas es la presencia de manchas, es decir, máculas en la piel hiperpigmentadas. Típicamente se las designa como manchas café con leche, atendiendo a la tinción de las mismas. También es frecuente que los pacientes presenten pecas o lunares en las zonas axilares y en la ingle. Otra de las manifestaciones frecuentes en los pacientes con neurofibromatosis de tipo 1 es la formación de tumores generalmente benignos
que se designan como neurofibromas y que aparecen a lo largo del trayecto de los nervios periféricos. El número de los mismos es muy variado. Solo en un porcentaje reducido de los pacientes con neurofibromatosis de tipo 1, estos neurofibromas pueden malignizarse y transformarse entonces en neurofibrosarcomas. Otras alteraciones que pueden aparecer en estos pacientes es la formación de un tumor benigno del nervio óptico que se denomina glioma. En algunos casos aparecen los llamados nódulos de List. Se trata de un pigmento en el iris. Como dijimos anteriormente, las manifestaciones fenotípicas de los pacientes con neurofibromatosis de tipo 1 es muy variada, pero la mayor parte de estos pacientes, aproximadamente las 2/3 partes de los mismos, presentan solo las máculas hiperpigmentadas en la piel y los tumores benignos, es decir, los neurofibromas, a lo largo de los nervios periféricos. Se ha establecido un conjunto estándar de criterios diagnósticos para la neurofibromatosis y los individuos deben reunir al menos 2 o más de las siguientes condiciones. Es decir, para llegar al diagnóstico de neurofibromatosis de tipo 1 en un individuo, ese individuo debe presentar 2 o más de las siguientes características. Debe tener 6 o más máculas café con leche en la piel y esas máculas deben tener un tamaño superior a los 5 milímetros de diámetro en los pacientes prepúberes o bien tener más de 15 milímetros de diámetro en el caso de los pacientes pospúberes. Otro de los criterios es la presencia de pecas en la región de las axilas y en la región de las ingles. Otro de los criterios es presentar 2 o más neurofibromas a lo largo de los nervios periféricos o bien un neurofibroma plexiforme. Se trata de un tumor de mayor tamaño, es decir, más extenso, que aparece a lo largo de uno de los grandes nervios. Otro de los criterios es la presencia de 2 o más nódulos de List en el iris, la presencia del glioma óptico y en algunos casos lesiones óseas características de la neurofibromatosis de tipo 1. En este caso se trata de anomalías del esfenoides y pseudoartrosis de la tibia. Y por último, el individuo debe tener un familiar de primer grado con neurofibromatosis diagnosticada según los criterios que acabamos de mencionar. Entonces, el individuo debe reunir 2 o más de los criterios mencionados para el diagnóstico de neurofibromatosis de tipo 1. Cuando hablamos de un familiar de primer grado, estamos haciendo referencia a padres, hijos y hermanos. En el caso de la neurofibromatosis de tipo 2, el gen alterado mapea en el brazo largo del cromosoma 22. El producto de este gen es una proteína que recibe el nombre de merlin o schwannomina. En los pacientes con neurofibromatosis de tipo 2 no suelen aparecer las manchas o máculas de la piel hiperpigmentadas que acabamos de describir, ni tampoco los neurofibromas a lo largo de los nervios periféricos. En este caso, la manifestación característica es el desarrollo de un schwannoma, es decir, de un tumor benigno que se origina a partir de las células de Schwann. Ustedes recordarán, las células de Schwann están asociadas a los nervios periféricos y son las células encargadas de la formación de mielina en el sistema nervioso periférico. Y por lo general, este schwannoma se origina a partir del octavo par craneal, es decir, del nervio auditivo. Hablamos entonces de la condroplasia como ejemplo de ganancia de función. Hablamos de la neurofibromatosis como trastorno autosómico dominante, ejemplo de haploinsuficiencia. Nos queda entonces proporcionar un ejemplo para la dominancia negativa. En este caso mencionaremos la osteogénesis imperfecta. En el caso de la osteogénesis imperfecta, se caracteriza por una extrema fragilidad de los huesos. Incluso se conoce con el nombre de huesos de cristal.
En esta patología se encuentra alterado el gen que codifica para el colágeno. Ustedes saben que el colágeno está formada, la molécula, por 3 cadenas polipeptídicas. Y en estos pacientes existe una producción de colágeno normal que coexiste con la producción de un colágeno producto del gen mutado. Y lo que establece entonces es la dominancia negativa, es decir, el producto anómalo interfiere con la función del producto normal. Ya para terminar, con el seminario número 3 de genética haremos referencia a 2 conceptos vinculados a la expresión fenotípica. Nos referiremos a la penetrancia y a la expresividad y daremos como ejemplo 2 desórdenes autosómicos dominantes que ya hemos mencionado anteriormente con otros objetivos. En el caso de la penetrancia, ¿a qué llamamos penetrancia? Se trata de la proporción de individuos con un determinado genotipo que manifiestan una enfermedad en concordancia con su constitución genética. Dicho de otra manera, es la proporción de individuos con el mismo genotipo que manifiestan el fenotipo esperado. Es decir, si de 10 individuos con un mismo genotipo, 8 expresan la enfermedad, decimos que la penetrancia es del 80%. La penetrancia puede ser completa o incompleta. En el caso de la penetrancia completa, ocurre cuando el 100% de los individuos que poseen esa mutación manifiestan el fenotipo esperado, es decir, tienen la enfermedad. Y el ejemplo de penetrancia completa es la acondroplasia. Todos los individuos que poseen la mutación de la cual hemos hablado en su momento manifiestan la enfermedad. En la penetrancia incompleta, algunos individuos que poseen la mutación no manifiestan la enfermedad. ¿A qué llamamos expresividad? Es el grado de expresión del fenotipo, es decir, la manifestación en grado variable de un rasgo o de una enfermedad entre individuos que presentan el mismo genotipo. Dicho de otra manera, se trata de variaciones en la severidad de los síntomas de la enfermedad entre individuos que poseen un mismo genotipo. Es decir, la expresividad puede ser variable o uniforme. Y un ejemplo de trastorno autosómico dominante con una expresividad altamente variable es la neurofibromatosis de tipo 1. Y con esto terminamos el seminario 3 de genética.